Dar inicio, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 40. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a su letra dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Amén a esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado Señor, en esta hora habla con cada uno de nosotros a través de tu palabra. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos. Vamos a desarrollar la palabra de Dios. Vamos a ver Dios que quiere hablar con nosotros en esta mañana. Dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le estaban esperando. ¿Cuántos saben que Jesús va a volver? ¿Cuántos están esperando con gozo a Jesús? Él lo prometió, mis hermanos. Jesús prometió volver. La pregunta es: ¿cuántos los estamos esperando y con qué ánimo le estamos esperando a Jesús? ¿Con gozo? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 1, a partir del versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así es, mis hermanos, Dios promete en su palabra que Dios va a volver. Dice que ellos estaban mirando al cielo. ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? No nos corresponde a nosotros conocer el día ni la hora, pero que lo que sí nos corresponde es ocuparnos de prepararnos para cuando llegue ese día. Dice la palabra de Dios que recibiremos poder del Espíritu Santo y seremos testigos de Jesús. Estamos siendo testigos de Jesús. Gloria a Dios, amén. El Espíritu Santo es quien nos da la fortaleza para esperar ese momento. Porque muchas veces nos desesperamos por las situaciones que acontecen en el mundo y queremos que llegue ese momento. Mas la palabra dice que tiene que ser conocida las buenas nuevas de salvación por toda la tierra. Por lo tanto, es importante nosotros estar siendo testigos de Jesús, testificar de las cosas que Jesús hace, dar a conocer esas buenas nuevas de salvación y ocuparnos celosamente en prepararnos para ese día, el cual Jesús va a volver. Dice que cuando Jesús volvió, que vino un varón llamado Jairo, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jesús llega de estar predicando, de estar haciendo su labor diaria con sus discípulos, y en ese momento un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, dice la palabra de Dios, él se acerca a Jesús y le rogaba que entrase
en su casa? ¿Cuántos queremos que Jesús entre en nuestra casa hoy? ¿Estamos rogando a Jesús que entre en nuestra casa hoy? Si queremos que Jesús entre en nuestra casa, tenemos que empezar primeramente a ordenar nuestra casa. Y sobre todo, muy importante, hablar con los miembros de nuestra familia y avisar que alguien muy importante va a llegar a esa casa. Cuando nosotros vamos a recibir una visita que para nosotros es importante, una persona a la cual apreciamos, nosotros preparamos nuestra casa para recibir a ese invitado. Y preparamos a los miembros de la casa, a los niños les decimos, pórtate bien, saluda, sé correcto. Preparamos a esos familiares para recibir a esa persona. Así mismo es cuando nosotros vamos a recibir a Jesús en nuestra casa. Preparamos esa casa, limpiamos, ordenamos y preparamos también a las personas que están en esa casa. Jairo quería que Jesús entrara en su casa porque tenía una hija única, la cual se estaba muriendo. Todos tenemos un motivo principal por el cual queremos que Jesús entre en nuestra casa. Todos tenemos un motivo por el cual nos hemos acercado a Jesús, pero lo importante es que hemos dado el paso. La palabra de Dios dice que su única hija, la única hija de Jairo, se estaba muriendo. Muchas veces la muerte que se experimenta no es solamente una muerte física, sino también es una muerte espiritual, una muerte en diferentes áreas de nuestra vida. Y es ahí donde nosotros, que ya somos conocedores de la palabra, que ya hemos tenido un relacionamiento con Dios, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con la gente de nuestra casa, con nuestros jóvenes. Es ahí donde nosotros tenemos esa gran labor. Cuando nosotros venimos a buscar de Dios y estamos en los caminos de Dios, nosotros también queremos que nuestros hijos, que nuestros familiares también sean seguidores de Cristo. Todos lo queremos. Eso muchas veces nos lleva a equivocarnos, muchas veces en las formas. Porque hay padres que traen a sus hijos a la iglesia, ejemplo, a modo de castigo. Ejemplo, si han hecho algo, castigado a la iglesia. Y hay otros que si vienen a la iglesia, premian a sus hijos. Ni una cosa ni la otra es buena. Ni una cosa. Yo como madre, como padre, tengo que conseguir que mis hijos tengan un relacionamiento con Dios libre y voluntario. Tener un relacionamiento con Dios no es solamente venir a la iglesia, porque uno puede venir obligado a la iglesia, pero eso no es lo que Dios quiere. Es tener ganas de conocer a Dios. Es saber que Dios me ama y que me está esperando con los brazos abiertos. Es orar, es leer, es meditar la palabra de Dios y es entender lo importante que es tener a Jesús en mi vida. Pero ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo podemos conseguir todo eso? Estando nosotros fuertes en el Señor. Si nosotros estamos firmes con Dios, los hijos conocerán a ese Dios, el cual nosotros estamos sirviendo, el cual nosotros estamos buscando, el cual nosotros estamos orando. Ejemplo, cuando nosotros tenemos una relación de amistad importante, de años, con una persona que apreciamos mucho, los hijos terminan conociendo a esa persona y teniendo un relacionamiento con esa persona que es cercana a nosotros. Es lo mismo que sucede cuando tenemos un relacionamiento genuino con Dios. En casa lo terminan conociendo y lo terminan amando y lo terminan respetando. Cuando tengan un problema, recurrirán a ese amigo.
ese amigo que nunca falla, ese amigo perfecto que es Cristo Jesús. Es importante nosotros hablar y tener presente en nuestro día a día, en nuestra casa, a Jesús. Eso es ser testigos de Jesús. Es poseer un testimonio certero y personal de nuestra vida, de nuestro relacionamiento con Jesús. En el mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 49 dice: cuando volvió Jesús, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. A menudo vamos a encontrar personas que nos quieran desanimar con respecto a nuestros hijos o a nuestra casa o a ese familiar el cual nosotros queremos poner en manos de Dios. Los mismos familiares muchas veces, los profesores, los amigos, pero vemos cómo estas personas venían a traer semejante mensaje a este padre, un mensaje desolador. Imagínense la situación de Jairo. Él está clamando a Dios, está clamando a Jesús en ese momento para que él viniera a su casa porque tenía a su única hija, y corren a su paso unas personas que serían amigos, serían personas allegadas, serían personas cercanas a él, y le traen tremendo mensaje desolador. No molestes al maestro, no pierdas tu tiempo, tu hija está muerta. Imagínense la situación de ese padre. Pero Jesús lo miró y le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. No dijo Jesús: será sana. Dijo: será salva. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Eso dice la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces nos esforzamos tanto en querer traer a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a los caminos de Dios, que terminamos nosotros por desenfocarnos. Terminamos nosotros mismos desenfocándonos de lo que es el caminar con Cristo. La palabra te dice que no temas, que creas solamente y que serás salvo tú y tu casa. Hay promesa de parte de Dios. Este padre estaba desolado, pero él hizo lo correcto. Puso a su hija en manos de Dios. Su confianza lo puso en Jesús. Recurrió a Jesús. Clamó a Él. Muchas veces atravesamos momentos más que complicados, más que difíciles con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Pero hoy Jesús te dice que no temas y que creas solamente. En el versículo 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Jesús entró en la casa de Jairo y dijo: no está muerta, solo duerme. Pero todos se burlaron y se reían, porque ellos sabían a ciencia cierta que la niña ya estaba muerta. Lo que ellos no sabían es que en el momento que Jesús estaba entrando en esa casa, Jesús estaba llevando vida. Jesús estaba llevando sanidad. Jesús estaba llevando restauración. Jesús estaba llevando avivamiento. Estaba llevando cambio en esa casa. Cambio de toda situación el cual se había generado en esa casa.
invitemos a Jesús a entrar en nuestra casa y que lleve ese avivamiento de cambio en nuestra situación personal, en nuestra situación familiar. Porque donde el Espíritu Santo de Dios habita, no puede estar el espíritu de muerte, el espíritu de maldad, el espíritu de depresión, de hambre, ni de tristeza. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra casa, entra en nuestra vida, los malos espíritus tienen que salir, porque no pueden resistir la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que tú y tu casa serás salvo, porque es mentira que donde esté el Espíritu Santo de Dios van a habitar los demás espíritus junto con él. Eso no es verdad. Si el Espíritu Santo de Dios habita en mí, donde yo vaya, el Espíritu Santo de Dios va conmigo. Y donde el Espíritu Santo entre, a través de yo llevarle por todas partes, los demás espíritus tienen que salir corriendo. No pueden vivir los dos juntos. No pueden convivir. Si yo tengo al Espíritu Santo de Dios conmigo, Él estará en mi casa, Él estará en mi trabajo, donde yo vaya a visitar, aquella casa que yo vaya a pisar, el Espíritu Santo de Dios va a llegar ahí. Y lo malo que haya ahí tiene que salir corriendo. Así que somos nosotros los que nos tenemos que fortalecer en Dios, poner nuestros hijos en manos de Dios, y Él hará la obra. En el versículo 54 dice: mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Jesús le dijo: levántate, e inmediatamente esa niña se levantó y volvió a la vida. Ahora bien, vamos a llevar este mensaje al terreno espiritual como lo venimos haciendo hasta ahora. Es muy importante nosotros estar muy fortalecidos, porque en el momento que ese hijo, ese hermano o ese amigo, ese familiar vuelva a despertarse, hay que darle de comer. Yo tengo que estar muy nutrida de la palabra de Dios. Yo tengo que tener provisto palabra de Dios, alimento de Dios, para cuando despierte esa persona, despertará hambriento, y entonces hay que darle de comer. Pero si yo me disperso por el camino, entonces yo no tengo alimento que ofrecerle a esa persona. ¿Y qué es lo que yo le puedo ofrecer? Para no caer en un sueño espiritual es importante comer ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. Estar despierto constantemente en oración. Como dice la palabra, orar los unos por los otros. La oración nos mantiene despiertos, hermanos. Pero ¿qué atención puedo dar yo a esa persona que se acaba de despertar si yo estoy también dormida? O si yo también me estoy durmiendo. Si yo no estoy bien alimentada, ¿qué fuerza puedo tener yo para sostener a ese hermano, el cual está débil todavía? Toda persona que es recién convertida o recién levantada del pecado necesita atención. Y debemos ser cuidadosos con nuestras actitudes, con nuestra manera de tratarles. Porque una decepción los puede conducir nuevamente a ese estado similar o peor del cual él ya ha salido. Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida eterna. Es muy importante saber oír la voz de Dios. Jesús nos llama, Jesús nos busca, Jesús nos habla a través de su palabra. Pero ¿la sabemos oír? ¿La sabemos entender? Y lo que es más importante,
¿La estamos poniendo en práctica? Todos se burlaban, todos creían que la niña estaba muerta, nadie creía lo que Jesús iba a hacer. Pero Él tomó de la mano a esa niña, clamó, dice la palabra de Dios, y le dijo: levántate. Ella respondió al llamado de Dios y se levantó. Respondió porque supo entender quién era el que lo estaba llamando. Muchas veces escuchamos en la iglesia que nos dicen: Dios tiene un propósito en tu vida, o que Dios te está llamando, y muchas veces nos hace gracia. Muchas veces no creemos cuando nos dicen que Dios tiene un llamado importante en nuestra vida. Muchas veces nosotros no creemos cuando nos dicen que Dios nos está llamando. Pero ¿saben por qué? Porque escuchamos la voz del hombre. Escuchamos la voz del hombre. No estamos escuchando la voz de Dios. Cuando escuchamos predicar, recibimos la palabra, nos toca la palabra, nos emocionamos con la palabra y hasta lloramos muchas veces. Pero salimos de aquí y volvemos a la misma vida de siempre. Nuestro relacionamiento con Dios empieza y termina en estas cuatro paredes. Cuando salimos por esa puerta, nuestra relación con Dios terminó. Eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos al hombre y no escuchamos la voz de Dios. No sabemos entender que es Dios mismo el que nos está hablando. No sabemos interpretar el mensaje que Dios nos está dando. Y esa es la barrera que debemos de vencer. Pero sucederá cuando yo aprenda a escuchar la voz de Dios. Lázaro estaba muerto. Y Jesús le llamó y le dijo: Lázaro, sal. Y llevaba 3-4 días muerto, dice la palabra de Dios. Dice que hasta olía ya el cuerpo. Pero Jesús lo llamó y él supo entender, supo escuchar primeramente la voz de Jesús y entender que era el Hijo de Dios el que lo estaba llamando. Y salió. El hijo de la viuda de Naín escuchó la voz de Jesús y resucitó también de la muerte. La hija de Jairo estaba muerta y escuchó la voz de Jesús. Supo reconocer a Jesús y se levantó. Muchísimas personas se preguntan: ¿dónde iré cuando yo muera? Esa es la pregunta del millón, hermanos. Muchísimas personas hacen esa pregunta. ¿Dónde iremos después de morir físicamente? Dios nos promete una vida eterna. Por lo tanto, ¿dónde iremos? Nosotros elegimos dónde vamos. Dios nos promete vida eterna junto a Él. Pero por desgracia hay personas que se burlan, se ríen y hacen caso omiso de lo que los predicadores predican, de lo que dice la palabra de Dios. Muchos no creen, muchos creen que la vida se acabó aquí, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero realmente creemos que Dios nos puede crear a nosotros para venir, vivir un ciclo de vida, sufrir y morir. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que en nuestra mano está la decisión, la voz de quién queremos escuchar, la voz de la ciencia, la voz del hombre o la voz de Dios. Porque Dios no miente. En la palabra de Dios Él nos promete que hay vida eterna para nosotros. Pero de nosotros depende la voz de quién queremos escuchar. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla nosotros? Agarrándonos a Cristo,
y también cerrando las puertas al enemigo. Todo aquello que tú veas que a ti te aleja de la presencia de Dios, que te aleja y que te confunde, que te distrae, apártalo de tu vida porque eso no es bueno. Todo es posible para aquel que cree, pero hay que creer en Dios, hay que tener fe. Muchos te dirán que tú no vas a poder, que tu situación no tiene arreglo. Acuérdate de esta palabra: no temas, solo cree. Cuando Cristo vio a la hija de Jairo, Él le dice: ¿por qué lloran? Si la niña solo duerme. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él tenía el poder para levantarla. Y el problema de muchos cristianos hoy en día es olvidarse que Cristo tiene ese poder. Nos desesperamos, no vemos salida al asunto, declaramos catástrofe con nuestra propia boca para nuestras vidas muchas veces, cuando nos lamentamos y lloramos. Y eso no puede ser la actitud de un cristiano. Ese no puede ser la actitud de aquel que dice ser seguidor de Cristo. No es porque nosotros seamos optimistas, no es porque yo quiera ser optimista y todo quiero verlo, quiero darle la vuelta a la cosa. No. Es por fe. Es porque yo tengo fe en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios tiene el control de absolutamente toda situación. Fe de que Dios puede cambiar ese obstáculo que está en mi vida, esa situación, esa enfermedad. Fe de que yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, un siervo, una sierva de Dios, una servidora de Dios, y como tal merezco lo mejor de parte de mi Padre. Basta de lamentarnos, iglesia. Mejor declaremos victoria sobre aquel problema. Declaremos bendición. Que Jesús hoy trae salvación, libertad a mi vida. A mí una cosa que me llama poderosamente la atención es que Jesús, antes de realizar el milagro, Él saca a todas esas personas que se estaban lamentando, Él los saca a todos afuera. Y se queda con los padres de la niña y con Pedro, con Jacobo y Juan, que estaban con Él. ¿Por qué realiza Jesús esto? Porque los padres habían acudido a Él, lo cual implica que los padres tenían fe en Jesús y sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Lo declararon, sabían que Jesús lo iba a hacer. Sus discípulos lo conocían, sabían, venían viendo todo lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas. Ellos habían visto obrar a Jesús infinidades de milagros, de maravillas, delante de los ojos de ellos. Por lo tanto, ellos creían en Jesús, sabían el milagro que Jesús iba a realizar en ese momento. Pero los demás incrédulos solo se estaban lamentando, inclusive riéndose, burlándose. Tenemos que entender muy bien que Jesús no puede obrar en una mente, en una persona que no hace más que lamentarse y que no cree en las obras de Dios, que no cree en lo que Jesús es capaz de hacer. Una persona que cree que su problema es mayor que Dios es una persona que está declarando maldición sobre su propia vida y sobre la vida de sus familiares, de sus hijos, de su casa. Cuando nosotros declaramos cosas malas, el diablo viene y se apropia de él. Y lo hace posible, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan centrados en eso que nosotros no tenemos visión para ver otra cosa. Nosotros no encontramos esperanza. Y Él viene y se apropia de eso y lo hace posible, lo lleva a cabo. Cuando nosotros declaramos muchas veces que estamos en depresión, Él viene, se apodera de eso, coloca cosas en tu mente y no hay quien te saque de ese pozo. Por mucho que te hablen,
por mucho que te aconsejen, por mucho psicólogo que tú visites, por mucha medicación que tú tomes. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros declaramos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que, en quién nosotros confiamos, a quién nosotros le estamos contando. En vez de nosotros estar contando a todo el mundo aquel problema, aquella situación, mejor nosotros contémoselo a Dios en nuestra intimidad. Porque cuando nosotros estamos orando, el diablo ahí no puede interferir. Y el único que nos puede ayudar y el único que nos va a salvar y el único que va a estar ahí con nosotros, ese es Cristo Jesús. El único que puede cambiar tu situación. Pero no vuelvas a cometer ese error de estar declarando maldición sobre tu vida. No diga que tú no tienes ganas de vivir porque el diablo se va a aprovechar de eso. No diga que tu hijo va a ser un fracasado y que tu hijo no va a salir de las drogas. No diga nunca que tu hijo no va a encontrar trabajo. No diga nunca que tu familia no va a venir a los pies de Cristo. No diga nunca esas cosas. No diga nunca que este hermano no tiene solución, porque nosotros mismos lo estamos declarando. Aquella persona que declara maldición para su vida, declara también para todo el mundo, porque así como dice la palabra, cree y serás salva tú y tu casa. Así es para el que no cree, mis hermanos. Si tú no crees, entonces el Espíritu Santo de Dios no puede entrar en tu casa, no puede haber esa restauración si tú mismo no crees. Hoy Dios te dice, deja de lamentarte. Deja de lamentarte. Y pon fin a todo aquello que te preocupa. Por eso es que aún muchas veces no ha llegado ese momento. No ha llegado ese momento de que Dios obre completamente en tu vida. En vez de quejarnos tanto de lo que no llega o de lo que todavía no ha llegado, empecemos a disfrutar y dar gracias a Dios por lo que ya tenemos. Tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos nuestros hijos sanos, tenemos comida todos los días. Entonces vamos a empezar a disfrutar de aquello que nosotros tenemos. Vamos a darle gracias a Dios por eso que Él ya nos dio, por eso que nosotros ya tenemos. Y vamos a esperar gozosos en el Señor, porque si somos agradecidos, si somos generosos, Dios nos va a honrar mucho más. Dios nos va a bendecir mucho más. Tengamos la certeza de que Dios va a derramar más bendiciones en nuestra vida. Declaremos bendición en nuestra vida. Declaremos bendición en la vida de nuestros hijos. Abundancia en nuestra casa. Abundancia en nuestra vida financiera. Declaremos que todo aquel hermano que está dormido en la fe, todas aquellas personas que viven confundidas, el cual el diablo ha venido a cegar su mente, por el poder de la palabra de Cristo, ellos se van a despertar. Por el poder de la palabra de Cristo, yo voy a hacer mi trabajo, yo voy a predicar la palabra de Dios, yo voy a hacer la parte que a mí me toca, y el Espíritu Santo de Dios va a hacer la transformación en la vida de esas personas. Declaremos que vamos a ser salva toda la iglesia. Declaremos que cuando Cristo venga, nosotros le vamos a estar esperando felices y gozosos, porque tenemos la certeza de que nosotros nos vamos a ir con Dios. Pero aquel hermano, aquella persona que no cree, mis hermanos, Dios no puede obrar en su vida. Aquella persona que no cree, aquella persona que se burla de nosotros, de lo que nosotros predicamos, de lo que dice la palabra de Dios, de la promesa de Dios, entonces ese es el que se va a quedar. En nuestra mano está la decisión. ¿Dónde vamos a ir a parar? ¿Qué hay detrás de la muerte? La palabra de Dios dice que hay vida eterna junto al Padre. Una vida sin dolor, sin lamentaciones, sin hambre, sin problema. Nosotros decidimos dónde queremos ir. ¿Queremos ir con el Padre? ¿Queremos quedarnos aquí al servicio del diablo? ¿Qué queremos hacer nosotros con nuestras vidas? Eso depende de nosotros. La voz de quién estoy yo escuchando. ¿Estoy oyendo yo el llamado que Cristo tiene en mi vida? Y sobre todo, ¿estoy respondiendo yo a ese llamado? Porque yo puedo escuchar, yo puedo entender que es Dios mismo el que me está llamando. Gloria a Dios. Pero realmente, ¿estoy yo haciendo caso de ese llamado? ¿Estoy yo poniendo de mi parte? Yo sé que muchas veces
Hay situaciones complicadas en nuestras vidas, mis hermanos. Pero acuérdate siempre de esa palabra. No temas. Solo cree. Cristo lo ha prometido. Cree, serás salva tú, tu casa y toda tu generación. Gloria a Dios. Por medio tuyo. Es así, hermanos. Es así. La palabra de Dios nos promete y Cristo no miente. Pero es necesario nosotros dejar de lamentarnos, empezar mejor a darle vuelta al asunto y pensar, en vez de mirar lo negativo que tiene mi vida, en vez de mirar todo aquello que aún no he conseguido, todo aquello que aún Dios no me ha dado, vamos a centrarnos en todo aquello que sí tengo. Y recuerdo, no es ser optimista, es creer en Dios, es tener fe en Dios y es ser agradecido con Dios. Empezamos a dar gracias por todo aquello que tengamos. Empecemos a ser generosos con nuestros hermanos, a compartir la palabra de Dios, a dar alimento espiritual con eso que nosotros sabemos. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no sé nada de la palabra de Dios. Es que sí sabemos, hermano. Ese poquito que tú sepas, eso siembra, que eso va a dar fruto. Eso siembra porque eso puede salvar vidas. Siembra porque eso es importante. Para que esa persona que cree su casa también pueda ser salva, así como la tuya. Declara bendición a tu familia. Declara bendición y abundancia sobre tu casa. Declara que Jesús va a entrar hoy en tu casa y va a cambiar toda situación que Él tenga que cambiar. Y sobre todo, limpiemos nuestra casa. Preparemos ese terreno para que Dios pueda venir y sentirse a gusto con nosotros y que el Espíritu Santo de Dios se quiera quedar. Y que allá donde nosotros vayamos, el Espíritu Santo vaya con nosotros. Porque donde nosotros vamos con el Espíritu Santo de Dios, ahí no quedan los demonios, ahí no quedan los malos espíritus, ahí no queda la pobreza, ni la negatividad, ni la enfermedad. Entonces nosotros no solamente estamos teniendo bendición para nosotros, sino nosotros estamos llevando bendición también a otros hermanos. Gloria a Dios. Aprendamos a escuchar la voz de Dios y sobre todo aprendamos nosotros a dar gracias a Dios, a responder el llamado que Dios tiene a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén a esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios siga hablando con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios siga quebrantando nuestros corazones para que podamos siempre venir a la casa de Dios nosotros a recibir de su palabra. Porque esta palabra de Dios es la que tiene poder. Esta palabra de Dios es la que nos va a salvar. La palabra de Dios, hermanos, no el predicador, no el pastor, la pastora, yo no. Va a ser la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya.